Sofita, Guillermo, ¿qué Bueno, nos trae hoy? qué presión. Bueno, hoy tiraba al principio bueno, descubrí una amiga que se preguntaba en redes sociales por qué existía la gente mala. O sea, existía la gente mala y llegaba a afirmar de que sí, de que la gente mala existe. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿la gente mala existe? Bueno, no lo puedo responder yo, no tengo las herramientas. Voy a traer a Jean-Paul Sartre para que responda por mí. Cuando se habla de maldad no se habla de casos extremos, por ejemplo, de asesinos o psicópatas, sino de la cotidianeidad, ¿no? De muchas personas que a veces nosotros sentimos que disfrutan cuando al otro le va mal. Simplemente eso, ¿no? Entonces, personas que inventan rumores, que nos sabotean o que simplemente nos desprecian y sin motivo alguno. En muchos lugares de la vida nos pudo haber pasado de sentirnos caer mal en un lugar sin razón aparente. Eso tiene que ver con las personas que generan ese ambiente donde nosotros tenemos que ir. Entonces la pregunta vuelve, ¿hay gente mala o hay algo más atrás de esa pregunta? Bueno, entonces para esto voy a traer a un filósofo que tenía que traer a alguien también que se asociara mucho a Nietzsche, ya que Nietzsche era bastante complejo. Vamos a traer a alguien mucho más complejo, y es Jean-Paul Sartre. Filósofo francés del siglo XX, nació en 1905, existencialista, que el otro día estaba diciendo yo de lo importante que fue el existencialismo para la historia de la filosofía. Jean-Paul Sartre, figura importante de mayo del 68 francés, de esa revuelta estudiantil que estaba en contra del capitalismo, del consumismo, del autoritarismo. Jean-Paul Sartre fue un filósofo que alimentó esa reyerta, esas protestas, y participó activamente de esas protestas sociales. Por eso es un filósofo tan reconocido, no solo filósofo teórico, sino que llevaba su teoría a la práctica, por ejemplo, en este tipo de revoluciones. Sí, sin duda alguna. Y bueno, ese tipo de filósofos son los que marcan la historia de la humanidad, y hoy lo traigo acá para que me conteste esta pregunta que tiene. Y bueno, para que te conteste y la audiencia que nos está escuchando, vamos a reiterar, ¿verdad? Aquellos que nos pueden ver por la tele, ¿verdad? Por el canal 281, si tienen canal 9, nos pueden ver en directo por ese canal 281, o si no por el Facebook de la radio principal FM, o si no por www.principal.com. O si no, si nos quieren dejar, como siempre habitualmente lo hacen, nos pueden mandar por el WhatsApp al 099-824-037. Guillermo Silva. Fundamental el aporte de los que nos están viendo, la interactuación, porque, ¿verdad? Claro, cada uno puede interpretar lo que yo voy diciendo de diferente manera, y es todo muy válido para pensar entre todos, como lo venimos haciendo todos los lunes. Un concepto que tiró la doctora y que traigo de vuelta porque Sartre está en todo esto que se habla siempre, es que Sartre creía firmemente en la libertad. Pero esa libertad tenía que traer también responsabilidad. Por eso es lo que implica la libertad, básicamente, ser responsable en la hora de la aplicación. En una de sus obras más conocidas, que se llama A Puerta Cerrada, deja una frase que se volvió en la filosofía de Sartre legendaria. La frase es, para que la analicemos entre todos, cada uno saca sus conclusiones, yo sigo de largo, si hay un mensaje lo leemos. El infierno son los otros. El infierno son los otros. Eso pone Sartre en esa obra, que muchas veces fue muy malinterpretada. No quiere decir que los demás, todas las personas que nos rodean, sean malos por naturaleza. Lo que él decía es que quiso decir que el infierno en realidad aparece cuando vivimos prisioneros de la mirada ajena. Esto tiene que ver con todo lo que veníamos hablando de Nietzsche, cuando hablábamos de envidia, de cómo influye la mirada del otro en mí. Bueno, el infierno que muchas veces vemos afuera es porque nosotros le damos cierta cabida, le damos ese lugar. Cuando dejamos que la opinión, la envidia o el juicio que tienen otros sobre nosotros nos definan como personas. Dejamos de ser nosotros por lo que dicen los demás. Eso es el infierno para Sartre. En esa obra que les mencioné hoy, que la recomiendo también, los personajes que utiliza Sartre están muertos.
Están encerrados juntos y condenados a verse constantemente en ese inframundo. Entonces cada uno se convierte en el espejo del otro, un espejo que juzga, distorsiona y no perdona. El infierno no es el otro en sí, sino la dependencia que yo genero de su mirada. Claro. Esto para que vayan analizando. Y como siempre vamos a traer el paralelismo con la vida, con nuestra vida, con la vida real. Cuando alguien te critica y no te conoce, cuando alguien busca rebajarte para sentirse superior, o cuando te hacen sentir que estás fuera de lugar solo porque vos sos como sos. Claro. ¿Tá? Sin disfraz, sin nada. Soy así y bueno, y le caigo mal a la gente porque soy como soy, básicamente. Si no estamos atentos, la mirada que viene de afuera nos puede enfermar. ¿Por qué? Porque nos hace dudar de nosotros mismos, nos hace replegarnos y nos hace perder algo esencial del ser humano, que es la autenticidad. ¿No? Si nosotros dejamos que el resto nos defina, perdemos de ser nosotros, esencialmente. Volviendo a todas las columnas, porque ahora voy a empezar a hacer ese ejercicio de unir todo lo que venimos hablando, es el famoso Conócete a ti mismo de Sócrates, que tocamos en la primera columna. Claro. Si nosotros dejamos que el afuera influya, jamás vamos a conocernos. Lo decía hoy la doctora, creo, ¿no? Cómo nos afecta la mirada del otro, ¿verdad? Exacto, tal cual. Tal cual. Ella, desde un punto de vista clínico y también filosófico, lo dejó sobre la mesa y me parecía importante retomarlo. Es imposible conocernos a nosotros mismos, ser quienes somos en esencia, si dejamos que el afuera nos defina. Sin duda alguna. Bueno, desde la salud mental, eso se llama internalizar la mirada del otro. Cuando los juicios externos se vuelven voces internas que nos desvalorizan constantemente. Ahí el infierno, que nos decía Sartre, no está afuera, está adentro. Entonces, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué mueve a esas personas que nos quieren arruinar? Y muchas veces sin motivo aparente. Bueno, ahí puedo traer a Nietzsche, otra vez. ¿Se acuerdan que Nietzsche hablaba de lo que era el resentimiento? De las personas que tenían resentimiento, una emoción de gente que no puede afirmarse a sí misma y busca descargar esa frustración en los otros. Claro. El resentido no soporta el brillo de las otras personas porque, ¿qué pasa? Le hace ver su propia sombra. Claro. Entonces ataca, critica, difama, no para destruir al otro, en realidad, sino para calmar su propio dolor. Claro. Eso es un análisis que hace Nietzsche. Desde la psicología moderna, no soy psicólogo, Claro. simplemente traigo conceptos, podríamos decir que es una forma de proyección. Claro. Descargo en el otro aquello que no puedo aceptar en mí. Claro. Y bueno, y si ampliamos la mirada, podemos traer, como en otra columna tuvimos, a Hannah Arendt, cuando hablaba de la banalidad del mal. ¿Se acuerdan de ese concepto que habíamos manejado? Que ella estudia cómo personas comunes y corrientes pueden cometer atrocidades sin convertirse en monstruos. Sino simplemente porque dejaron de pensar, porque actuaban sin reflexionar sobre las consecuencias de los actos que tienen esas personas sobre el resto. Acá me están escribiendo, mirá, Ricardo Gómez desde Sila Polier. Ricardo, un abrazo, gracias por escribirnos. Me quedé pensando, dice Guillermo, Sí. En esas frases. ¿Somos responsables de lo que hacemos con lo que nos hicieron de nosotros? Tremendo. La que tiró la que tiró la doctora es tremenda frase. Tremendo. Me dejó pensando, no tengo la respuesta en este momento porque yo me tomo toda la semana para pensar en ese tipo de cosas. Claro. Pero es una gran frase que tiene que ver también con esto, de cómo muchas veces somos el producto de lo que el contexto, sea cual sea, social, familiar o el que sea, hace de nosotros. Valeria López de San José de Mayo nos escribe y dice: me encanta el enfoque de hoy. Qué importante hablar de heridas sin perder de vista la responsabilidad personal. Correcto, exacto. Bueno, es un poco también hablar de responsabilidades, como dice Sartre, que muchas veces el infierno que vemos afuera en realidad está adentro. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer nuestros límites, como decía Nietzsche también, y tenemos que saber que todo acto tiene sus consecuencias, tenemos que ser responsables de aquello que hacemos o proyectamos en el otro.
Mirá qué lindo esto. Mauricio Rodríguez desde Canelones, saludo a la gente de Canelones. Un saludo grande. Excelente columna filosófica de hoy. Muy valioso el tema Sartre y cómo lo conecto con la salud mental, dice. Bueno, en esto que estábamos diciendo de cómo cuando no podemos repeler todo aquello que nos afecta desde afuera, nos termina enfermando. Sí, claro. Porque si nosotros nos dejamos imbuir por todo lo que el contexto nos dice, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder emocionalmente, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que estudiar, dejamos de ser nosotros, nos alienamos de nosotros y nos podemos enfermar. Bueno, yo quiero plantear algo con lo que vos nos traes sobre la mesa. ¿La gente es mala, nace mala o no? ¿Cuál es tu opinión, Guido? Yo, de eso, me agrada que me conectara justo en eso, porque yo tenía, de hecho, bastante me hizo reflexionar sobre una idea, sobre especialmente la libertad. Porque hay un dicho que es bastante común, que se dice que en la juventud es cuando se experimenta más libertad. El joven que, por ejemplo, quiere vivir la vida al límite, que le gusta hacer las cosas siempre de forma extrema, que como que le gusta siempre como intentar ser él, ¿no? Esto me hace pensar sobre todo, más que nada, en lo de la maldad. Por ejemplo, una persona joven, sabemos que por inercia, cuando está con amigos, a veces bromea, hace chistes, hace cosas, pero mi duda es, ¿dónde está ese límite entre lo que sería pillería, digamos, y maldad? Ese es como lo que me hace pensar. Bien, yo creo que ningún ser humano nace malo, o es malo, ¿verdad? Es el contexto donde nacemos, donde nos criamos, la gente que nos rodea. A medida, cuando somos chicos, tal vez si nacemos en una familia, no elegimos la familia, pero a medida vamos creciendo, sí somos responsables de la gente que nos rodea, con quién nos rodeamos, con quién nos juntamos. Vos en esta etapa de adolescente también, es muy importante decir qué amistades sí, qué amistades no, pero yo creo que las personas, no existen personas que nacen malas, no hay personas malas ni buenas, es el contexto que nos rodea, es mi opinión personal, ¿verdad? Sí. Yo záfago de las opiniones personales, traigo, en realidad en la historia de la filosofía tenemos filósofos que definen que el hombre es bueno por naturaleza y otros filósofos que definen todo lo contrario. Eso es parte de esta discusión que estamos teniendo acá. Claro. El límite entre la picardía o la banalidad del mal es muy fino. Hannah Arendt nos decía que mucha gente que toma decisiones normales, que tienen consecuencias catastróficas, en realidad no se pueden catalogar de monstruos, pero han tomado una decisión que daña a un montón de gente. ¿Cómo definimos esa acción? Depende de cómo tomemos la definición de naturaleza humana. Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, ahora conectando con la idea de la maldad, yo, si querés que dé mi opinión, por ejemplo, considero que la maldad es algo como que está impuesto, pero no porque sea, ¿cómo decirlo? Como que yo creo mucho en lo que es de que si hay maldad, hay bondad, que es como una balanza. Un yin-yang. Un yin-yang, por así decirlo. Esa es como mi creencia. Y considero que la maldad existe, pero no es influenciada, por así decirlo. Una persona tiene a veces maldad, pero no porque sea malvado de, me gusta ver el mundo arder. A veces una persona tiene pensamientos malvados, como, esta persona me hizo un poco de mal, bueno, eso genera un poco de mal, y tal. Pero el verdadero mal para mí es el mal que nace de realmente querer dañar. Porque hay veces que viene el mal ciego, que es el mal de estar enojado, de estar triste, de muchos sentimientos pueden influenciar el mal, pero para mí siento que hay tipos de mal, como el buen karma y el mal karma. Está el mal dirigido por buen karma, a veces, que es simplemente algo simple, o está el mal dirigido por mal karma, que es la necesidad de dañar a otra persona solo por hacer mal. Bien. Bueno, para una línea más, eso pasa en lo cotidiano. Cuando alguien hace daño porque todos lo hacen, o porque sí, o porque no es para tanto, esa famosa frase, ¿qué te enojas si no era para tanto? O simplemente hay gente que no le importa las consecuencias que yo te puedo generar a vos. Ese mal, en realidad, dice Sartre, no nace del odio profundo, sino de una falta de conciencia y muchas veces de empatía. María Noel de Estación González. María Noel, gracias por escribirnos. Me dice acá, me gusta la columna filosófica, está buena. Saludo a Guido.
María Guido, Noel, de Guido. Estación de González. ¿Será una compañera tuya, Guido? Viejo amiga, conocida. Bueno, saludos. Tiempo a sin, ella. sin hablar con María. Bien, ¿qué más no podemos decir? Hay Bueno, buena entonces, participación. vamos a... Sí, por favor, escriban. Para ir dando los puntos finales de esta columna, que da para mucho, pero tenemos que sintetizar. Sartre se pregunta, entonces, ¿la gente mala existe? Bueno, la respuesta es que tal vez no. Dice Sartre. Tal vez lo que existen son personas desconectadas, heridas, resentidas o inconscientes, básicamente. Personas que no se conocen a sí mismas. Fíjense lo importante que Claro, claro. El ir hacia adentro. hasta dónde llega aquella definición de Sócrates del siglo V antes de Cristo, que Sartre la reutiliza y dice que en realidad quizá, dice Sartre, no haya personas malas, sino personas que no se conocen a sí mismas y por eso terminan haciendo daño al otro. Pero eso no significa justificar el mal, dice Sartre. Significa entenderlo. ¿Cuál es el secreto en todo esto para Sartre? Es que tenemos que entender qué es el mal para no reproducirlo. Claro. Esa es una herramienta que nos tira Sartre. Para un paralelismo, porque me quedé pensando en lo que decía Guido, y si no resuelvo ese pensamiento no puedo seguir. Hay una definición que ha calado hondo de la Edad Media hasta acá, que es el bien y el mal, Dios y el diablo. Eso, que parece viejo y que parece de película, influye en el pensamiento a la hora de hablar del bien y el mal. La religión hasta el día de hoy, cuando uno habla de maldad, enseguida la imagen que te viene es Satán, Claro. es el diablo, es el inframundo. Claro. Cuando uno habla del bien, ya es algo superior, es Dios, es Jesús, la Virgen María. Claro. Eso en el inconsciente de todos nosotros está, y por eso nos cuesta tanto a veces hablar del mal desde algo más terrenal. Claro. Nuestro pensamiento está influido por un montón de actores de la historia de la humanidad, y la Edad Media, el catolicismo, la religión ha influido muchísimo en todos nosotros. Entonces, bueno, hablar de mal y bien no es hablar de religión, es hablar de conceptos característicos humanos, de comportamientos que están día a día con nosotros. Bueno, sí, estaremos condicionados, digo, Guillermo, hasta donde geográficamente nacemos, ¿no? Porque, Exacto. Suponete, nosotros nacimos acá en Uruguay, tenemos por ende una cultura y basado en religiones de la idiosincrasia de acá.